Hola amigos, ¿cómo están? Deseamos que Dios los guarde, les bendiga. Queremos darles gracias porque nos acompañen, decirles que estamos muy complacidos, que nos pueden mirar, atender, rogarles que Dios les bendiga. Hoy tenemos un tema sumamente interesante. Ustedes recuerden que estamos desarrollando el Evangelio del Santuario. Esto es estudios de la Biblia, en que ponemos como base, como la palabra lo dice, las buenas nuevas que extraemos de los símbolos que Dios nos dejó. Tal es el caso de los sacrificios, los altares, la tienda o tabernáculo, aquel mobiliario que Dios inspiró a Moisés para que él lo construyera, tomando como base, como referencia, el santuario del cielo. Asimismo, también estudiaremos las buenas nuevas que proceden del santuario celestial. Esto es todo lo que abarca con los sacrificios, el sacerdocio, el ministerio de Jesús, aún los departamentos mismos del santuario que traen su mensaje. Esto nos lo cuenta Hebreos capítulo 9, un texto muy interesante en que luego de describir en los 7 primeros versículos el mobiliario, versículos 8 en adelante, da a entender que el Espíritu Santo trae todo esto para enseñarnos. Texto precioso. Pero, queridos amigos, también junto con ello incluimos como Evangelio del Santuario la providencia de Dios en la forma en cómo Él actúa y sus hijos responden cuando hay un altar de por medio. En otras palabras, los santos se constituyen también en un evangelio eterno, buenas nuevas que irradian por la gloria de Dios. Mírenlo cómo lo expresa el texto de San Mateo capítulo 5, 16. Así que las buenas nuevas del evangelio, del santuario, proceden no solamente del mobiliario y del sistema en sí del santuario, sino de los adoradores que reflejan la luz de Dios. Como luna, así la luna refleja la luz del sol, así también lo hacen los santos cuando reflejan la gloria del Señor. Tal el texto de Mateo 5, 16. Así alumbre vuestra luz, como la luna, dije yo, delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre. Él es el sol que está en los cielos. En el caso de hoy, queridos amigos, queremos hablar de un nuevo siervo de Dios. Recuerden lo que hemos estado presentando en los temas anteriores. Hacemos quizás un repaso. Vamos a mirar en las imágenes personajes tales como Abraham. Recordemos, él fue uno. También tenemos a su hijo Isaac, Jacob, el nieto, y luego descendientes. De ellos solamente extraemos el texto que podemos mirar acá, la salvación que fue sostenida por la descendencia de Abraham. Y en este caso nos referimos a Isaac, y especialmente el capítulo 26, todo el capítulo tan lleno de bendiciones, cómo Dios puede contestar la oración de estos hijos, la obediencia, tanto que Dios le pidió a Isaac que habitara como forastero y que fuera el lugar que él le iba a señalar, que fue Gerar. Y allí pasaron experiencias por las cuales Dios bendijo a este hombre y fructificó la tierra, dice el texto, 100 por 1, hasta hacerse poderoso, y que los lugareños, cananeos, ellos vinieron a hacer un pacto con él porque le temían. Bien, cómo Dios bendice a un hijo que le obedece, como es el caso de Isaac que miramos acá. Repasemos el texto bíblico que dice: y edificó Isaac un altar e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. También miramos en la emisión anterior la salvación revelándose a la descendencia. Este es el caso de Jacob. Hicimos la conexión entre los capítulos 28 y capítulos 33 y 35, cuando Dios bendice a este hijo que hizo un altar, así es como Dios le denomina aquella construcción de piedra sobre la cual derramó aceite, aunque no hubo sacrificio de animales. Pero Dios le llama altar, porque fue un momento de comunión tan precioso que luego Dios mismo se lo hace recordar. Vamos a abrir el texto, amigos. Yo les invito a mirar junto con el que tenemos en la pantalla. Y erigió Jacob un altar y lo llamó el Elohé Israel, Dios, el Dios de Israel, que va a estar acompañando en los textos que ahí están señalados. 33
pero especialmente el capítulo 35. Repasemos los 7 primeros versículos para ver nuestro nuevo personaje, que irradie luz, como luna, pero la gloria se la lleva el sol, nuestro Dios. Vamos pues entonces, capítulo 35 de Génesis, los primeros versículos. Capítulo 35, versículo 1 en adelante. Alzando Jacob sus ojos, miró, capítulo 35, versículo 1. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel, y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Noten que Dios le está pidiendo ahora que levante un altar allí cuando Dios se le apareció, allí en Betel. Quiero que me hagas un altar. Él había hecho, casi diríamos un altar, una piedra sobre la cual derramó aceite. Pero el texto no menciona que fuera un altar, sino allí tú me hiciste, cuando me rendiste un servicio, era ungir la piedra, en recuerdo del sueño pavoroso que tuvo. Él quedó impresionado. Esto es casa de Dios, puerta del cielo, y cambió su nombre de Luz, que era el nombre que tenía ese lugar, por Betel. Sigue todavía, capítulo 35, versículo 2. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó allí un altar, y llamó el lugar El Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Como comentamos en la emisión anterior, amigos, estamos recomendando que se haga la conexión entre el capítulo 35 y el capítulo 28. En el 28, allí aparece ese sueño de la escalera y la reacción que tiene Jacob, se impresiona y levanta una piedra y derrama aceite. Y hace un pacto, una promesa. Si tú me proteges y me prosperas, tú serás mi Dios. Y Dios cumplió. Jacob no. Pasaron varias historias, varios capítulos, y llegado el capítulo 35, Dios le pide, vuélvete a aquel primer lugar que nos encontramos cuando tú huías de tu hermano. Ahí te quiero ver. Y allí le prepara un altar. Ahora él se consagra, pero había descuidado, tanto que en el capítulo 35 aparecen dioses ajenos que la familia había adquirido, y que ahora Jacob, reconociendo que eso estaba mal, pide quitarse todo eso para ir ante la presencia de Dios, volver a Betel limpios. Y Dios se lo acepta, se lo concede. En esta ocasión, amigos, queremos avanzar mirando cómo la salvación sigue siendo creída por la descendencia. En este caso, miramos acá la experiencia de Éxodo, capítulo 17 y capítulo 25 también. Los textos para acordarnos de qué trata el tema de hoy. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Jehová es mi estandarte, o Jehová Nisi, es la pronunciación más correcta. Y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Jehová es mi estandarte, mi escudo, Jehová Nisi. Para ello, queridos amigos, quiero invitarles a que leamos el capítulo 17, pero desde los primeros versículos hay un problema. Quiero anticipar la lectura que vamos a tener. Dios se convierte en estandarte, en protección, en escudo de un pueblo que cae en pecado. ¿Ahí cómo se entiende eso? El capítulo 17, los primeros versículos, vamos a ver a un pueblo murmurador, querelloso. Y no obstante, Dios ama a ese pueblo por causa de Abraham. Nunca olvidemos esto. Y porque le hizo juramento a Abraham.
Abraham cumplió su parte, Dios cumplirá la suya. Por cuanto oyó Abraham mis mandamientos, mis estatutos, mis leyes. Génesis capítulo 26, 5. Dios había hecho un juramento. Y no es que porque él obedezca, ahora Dios le va a dar bendición. Dios le da bendición por gracia. Dios le habló, yo te voy a dar descendencia. Y él creyó. Eso que él creyó, amigos, motiva a Dios para justificarlo, bendecirlo. Lo que llamamos la justicia, que es por la fe, por haber dado el asentimiento. Porque creo, tú lo dices, yo lo creo, ok, tú lo crees, yo ya te salvo, te aplico justicia. Y como consecuencia de ese corazón agradecido a Dios, brota la obediencia. Pero amigos, no concibamos la idea de que aquí hay un trueque. Tú me obedeces, yo te bendigo. Muchas veces concebimos eso. Tú tienes que obedecer. Por supuesto, pero la bendición va a venir cuando el hombre le cree a Dios. Y como consecuencia de creerle, entonces le va a obedecer. Eso pasó con Abraham. No olvidemos el texto de Génesis, capítulo 15, versículo 6, que será el fundamento en el Nuevo Testamento de la doctrina paulina de la justificación por la fe. Miremos. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. El hecho de creerle hace que Dios se conmueva ante un hijo que oye una promesa, una esperanza, confía en ella y se mueve como tal. Dios cumple con la persona la promesa empeñada y la persona obedece en gratitud. Dios le cuenta por justicia esa fe, pero también le cuenta por justicia la obediencia. Tiene que haber obediencia. Mírenlo como lo expresa el Salmo 106. Quiero invitarles a que ustedes miren, también se usa la misma expresión, le fue contado por justicia, pero en este caso hay un acto, no tanto fe como se observa en Abraham. El acto aparece desde el versículo 28 al 30 del Salmo 106, la experiencia de Baal Peor. Se unieron asimismo a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos. Provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Entonces se levantó Finés e hizo juicio y se detuvo la plaga. Y le fue contado por justicia de generación en generación para siempre. Nos acordamos. Números capítulo 25, la fornicación multitudinaria que se llevaba allí a cabo entre las mujeres de Moab y los hombres de Israel, habían caído en una trampa moral. Y comenzó la plaga. Y Finés, encendido en ira, al ver que un israelita se traía a una de esas prostitutas al campamento, la traía para meterla en la carpa donde estaba su familia, allí Finés tomó la lanza y con furia, un enojo santo, una ira santa, amigos, alanceó a ambos, los mató y entonces cesa el furor de Dios y se complace. Él detuvo mi ira al ver el celo que tenía por Jehová y le fue contado por justicia. Notamos entonces, la fe y las obras van a ir de la mano, tienen que ir de la mano. Un hombre que tiene comunión con Dios lo demuestra llevando a cabo la comunión externa, visible, de un altar. Será el caso de Moisés. Pero en el texto que vamos a estudiar ahora de Éxodo 17, los primeros versículos, miramos a un pueblo pecador que merece cada vez más fuerte disciplina. Pero Dios ama a ese pueblo por causa de los padres, por causa de Abraham, Isaac y Jacob. Leamos pues entonces Éxodo capítulo 17, versículos 1 en adelante. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dice: ¿por qué peleáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová?
Así que el pueblo allí tuvo sed y murmuró contra Moisés. Y dijo, ¿y por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros ganados? Para esto nos trajiste. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dice a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río. Y ven acá. Y aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meribá, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová con estas palabras. ¿Está entonces Jehová entre nosotros? ¿Sí o no? ¿Está o no está? Noten, provocan a Dios, Dios tiene mucha paciencia, les concede agua, no aparece todavía un castigo. Porque Dios, amando a este pueblo, Él quiere que desarrollen comprensión del Dios, que los tolera, les perdona, les provee, para que puedan conocer más a Dios y pedir perdón. La prueba de ello, amigos, va a ser la siguiente historia. Noten, por los pecados que ellos cometen, Satanás está al acecho para provocar más dificultad. La dificultad se llama ahora amalecitas. Esta gente, paganos, fueron tan violentos, tan iracundos, que atacaron la retaguardia de Moisés mientras el pueblo estaba saliendo en su éxodo. Allí en la parte trasera, en la retaguardia, pues, ¿quiénes estaban? Estaban los ancianos, las mujeres, los niños, toda la gente débil, algunos enfermos. Allí va Amalek a atacar, a causar daño. Cometieron pecado, pues quiere hacer su cosecha. Pero Dios va a intervenir. Leamos pues entonces los siguientes versículos, 8 en adelante, de Éxodo 17. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Con ello Moisés quería mostrarles al pueblo que Dios los estaba acompañando, que así como esa vara representaba el poder de Dios en la mano de Moisés, y que Moisés llevando la vara, esto es, teniendo la compañía de Dios consigo, el pueblo debía confiar. Moisés estaba representando la voluntad de Dios. El mismo pueblo había pedido, en verdad, lo pedirá después cuando la promulgación de los 10 mandamientos. Que no hable Dios, sino que Dios te hable a ti y tú nos hablas a nosotros. Así fue. Bien, Moisés llevando su vara, la presencia de Dios. Ahora él enfrenta la situación, pero le pide entonces a Josué, toma tu ejército, vete a pelear, yo estaré apoyando con mis plegarias, mis oraciones. ¿Cómo sigue el texto? E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, entiéndase en oración, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, fruto del cansancio de levantar con las dos manos su vara, prevalecía entonces Amalek. Esto dependía de las oraciones. Orar, hermanos, orar. Ustedes pueden ver la imagen allí que estamos presenciando. Moisés, con sus dos manos levantando el palo en oración, Señor, ayúdanos. Destruye estos enemigos que nos están atacando la retaguardia. Ahí miramos esa imagen. Y a sus costados están el hermano y Hur, otro de los parientes. Leamos la historia. Miremos el texto. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado, el otro del otro lado. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Si advertimos, queridos amigos,
Aquí es tan importante la oración y la compañía, el apoyo de aquellos que están junto con el que está orando. Así deberíamos practicarlo en nuestras iglesias. Que nuestros líderes nos conduzcan en la oración. Y a los costados, los hermanos que apoyan al líder, no que lo critican. Ustedes se imaginen, hermanos, está Moisés, ya mayor, lógicamente, con sus dos manos y el palo, orando a Dios para que Josué, el soldado, con sus ejércitos, prevalecieran en la batalla. Y cuando las manos se cansaban, inmediatamente él era sostenido por estos dos compañeros. ¿Ustedes se imaginan criticando a Aarón o Hur a Moisés? No puede entrar en la cabeza. Ellos están para apoyar, para levantar las manos. Pastor, ore por nosotros. Sí, mi hermano, solamente que, pastor, por favor, ore por nosotros. Pero qué distinto es el cuadro, mis hermanos, cuando si el pastor comete errores o aún pecados, los hermanos rápidamente están para cuestionarle. Cuando Moisés, el líder, cometió el grave error de, según Números 20, no de hablarle, sino de pegarle a la roca por segunda vez, leíamos en el capítulo 17 que faltó agua y Dios le dijo a Moisés, pégale a la roca, golpéala. En Números 20 aparece un hecho similar, falta el agua. Y ahora Dios le dice a Moisés, ahora háblale a la roca, no le pegues. Pero Moisés salió de sí, no tenía control, estaba enojado, furioso, quieren agua. Y brotó el agua, pero Dios se enojó con Moisés. Tú no me santificaste, ustedes dos no me santificaron. Porque, mis hermanos, el símbolo entrañaba un mensaje. La roca es Cristo. En la primera ocasión esa roca fue herida, símbolo de su herida en el Calvario. En la segunda ocasión no hacía falta herirlo, es solamente hablar. Y es lo que los creyentes hacen con su Creador. Hablan para que el Señor interceda, sin necesidad de que vuelva otra vez el Calvario a cumplirse. Ya lo sufrió una vez y para siempre. Lo cierto, mis queridos hermanos, es que me pregunto si alguien criticaría a Moisés. Moisés, ¿qué hiciste? ¿Por qué le pegaste al palo? Él está para interceder, ¿verdad? Bien, así también este Moisés que estamos mirando de Éxodo 17. Él quiere interceder para que triunfen las huestes de Jehová, pero quienes le acompañan deben apoyarlo en oración, no criticarlo, fortalecer sus brazos. Le trajeron una piedra para que él se sentara, se pusiera cómodo y pudiera orar, hablar con Dios. Seguimos leyendo la historia, mírenla. Versículo 13. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisí, Jehová es mi estandarte. Noten, en gratitud por lo que Dios hizo, siempre el altar va a representar un espacio de comunión entre Dios y la criatura. Y si hay un sacrificio, representará a Cristo, ya como una ofrenda en expiación o una ofrenda de gratitud. ¿Cómo nos podemos dirigir a Dios? Para darle gracias por sus cuidados, su amor. Prosigue más la historia. Y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Noten, amigos, aquí el Señor está defendiendo el trono de Jehová. ¿Pero qué es eso? ¿Dónde está el trono? Lógicamente, conocemos que el trono está donde está Dios. Allí su trono donde Él se sienta. Pero aquí, en esta expresión de Éxodo 16, el trono representará algún lugar donde Amalec atacó. ¿Cuál es ese lugar? Nos lo va a decir Deuteronomio capítulo 25. Leemos
capítulo 25 de Deuteronomio, desde el versículo 17. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto. Recordemos, Deuteronomio significa por segunda vez la ley, y esto representa que si la ley fue dada al comienzo, cuando se iban produciendo los hechos, se escribió el libro. Deuteronomio es una escritura que aparece al final, al cabo de los 40 años de Éxodo. ¿Qué dice el texto? De cómo te salió el encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia. Ese es el trono de Jehová. La retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides, los destruyes absolutamente. Mis queridos amigos, aquí hay un punto sumamente importante. Dios considera el trono de Jehová su retaguardia donde estaban los débiles, los enfermos. Otra vez, mientras salían del Éxodo, el pueblo murmuró por falta de agua. Capítulo 17, los 7 primeros versículos. Dios se lo concedió, pero enfurecían o enojaban el espíritu de Moisés, que él se quejó así ante Dios. De aquí a poco me matarán esta gente. Y Dios les concede el agua. ¿Podría estar molesto? No lo está todavía. Porque por amor a Abraham, a Isaac, a Jacob, Dios les va a dar bendiciones. El pueblo despierta amor. Pero lo interesante es que la retaguardia de los ancianitos, los débiles, los enfermos, las mujeres, ello representa el trono de Jehová por donde Amalek atacó. Hagamos entonces una relación. Si estamos en favor con Dios, en gracia con Dios, formamos parte de su pueblo, de su descendencia, somos parte de su trono, aunque sea enfermo, viejecito, débil. Por otro lado, si no somos parte del pueblo de Dios, no hemos hecho un pacto con Él, Dios no nos puede mirar con el agrado que mira a aquellos que hicieron pacto, que son el pueblo de su heredad, el remanente. Con esta gente los mira distinto, al punto que Dios dice: no lo olvides, quiero que lo raigas, que lo quites de la tierra a esta gente. Fue un juramento que Dios hizo. El Señor prometió que nunca más se levantaría esa generación. Lógicamente, con el paso de los siglos, hubo algunos sobrevivientes, entre ellos el rey Agag, de quien queremos estudiar a continuación. Y amigos, esta parte que quiero traer es muy llamativa e importante. Acuérdense de lo que Dios le dijo a Josué y que también aparece con Moisés. O sea, Dios se lo dijo a Moisés y a Josué. No lo olvides, que esa gente desaparezca del planeta. Ahí lo tenemos para leerlo. Por tanto, Jehová tu Dios, cuando te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek. No lo olvides, que esa gente desaparezca. Le ordena Dios a Moisés. Pasan generaciones y aparecen los amalecitas. Quiero invitarles a que miremos la historia. Esto nos la van a contar el primer libro de Samuel. El capítulo 15. Versículo 1 en adelante, nuevamente aparece Amalek. Y yo quisiera que saquemos una lección de lo que vamos a escuchar ahora de Saúl y los amalecitas, y si nos alcanza el tiempo, Saúl y los gabaonitas. Muy interesante. Les resumo el argumento.
Saúl olvidó esta palabra que Dios le dio a Moisés. No lo olvides, quiero que desaparezcan los amalecitas, que no quede nada de la memoria de Amalek, no me interesa esa gente. Pasan los siglos y ahora aparecen los amalecitas. El texto nos va a decir que sigue en pie aquella palabra de Dios, pero Saúl la olvidó. Y él tenía que cumplir el mandato de Dios, no lo hizo con los amalecitas. Y con los gabaonitas, que no tenía que meterse con esa gente por un juramento, como eran extranjeros también ambos, los amalecitas, los gabaonitas, aquí Saúl interviene y los extermina. ¡Ey, Saúl, a esta gente tenía que exterminar! Porque la palabra de Dios así lo decía en Deuteronomio 25, 19. No lo olvides, borra la memoria de esa gente. Y Saúl no obedece este mandato y hace otra cosa para la cual no estaba autorizado, que por juramento los gabaonitas tenían que ser protegidos, y este los destruyó. Amigos, una forma tan extraña de actuar en rebelión contra Dios. Vamos pues entonces a mirar el desarrollo de estos conceptos, sobre todo el concepto del altar. ¿De qué sirve ser altar si no vamos a obedecer a Dios? Leemos pues entonces los primeros versículos. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, estate atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek, destruye lo que tiene, no te apiades de él. Noten que este es un mandato de Dios por medio de Samuel. Mata a hombres, mujeres, niños, aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos, asnos, mata todo, es anatema, destrúyelo. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos y salid de entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos. Noten que los amalecitas no están atacando, no están provocando que Dios intervenga. Es Dios el que decidió: quiero que desaparezcan, me caen antipáticos, destrúyelos, no los quiero ver. No les perdones nada, ni los animales, ni los bebés de pecho. Le dice Dios a Saúl por medio de Samuel. Sigue la historia. Idos, apartaos y salid de entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Javila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las vacas, del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Pero todo lo que era vil y despreciable, destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel, diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel también, el profeta, y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel, diciendo: Saúl ha venido a Carmel. He aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dice: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Y Samuel entonces dice: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos, si tú dices que cumpliste y exterminaste, que son esos animales, esos ruidos que estoy escuchando. Y Saúl respondió: bueno, de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas, para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Él dijo: sí, está bien, dime.
Y dice Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en visión, diciendo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. Ráelos de la tierra. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín? Has hecho lo malo ante los ojos de Jehová, desobedeciendo. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien, yo he obedecido la voz de Jehová. Yo fui a la misión que Jehová me envió, yo fui a esa guerra. Y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas, solamente que me traje al rey. Pero el pueblo tomó del botín ovejas y vacas. Noten, pasar la responsabilidad al pueblo cuando él es el líder. Las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dice, ¿se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezcan más las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Noten qué importancia que le da Samuel a los sacrificios, pero especialmente al corazón detrás de los sacrificios. Por eso es que cuando se hace un altar y el corazón está en ello, ¿de qué sirve la gordura de los animales? ¿De qué sirve el sacrificio si no se presta atención, si hay desobediencia? Ese es el caso de Saúl. No ha obedecido lo que se dijo, no quede nada vivo, destrúyelos. Dios tenía razones. Sigue más. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dice a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y sus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdóname pues ahora mi pecado, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Claro, él quería la presencia del gran profeta Samuel para seguir teniendo influencia en la población, al hacer juntos los sacrificios, pues la gente vería que Samuel aprueba la conducta de su rey. Sigue más. Y Samuel respondió a Saúl, yo no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se agarró de la punta de su manto y el manto se rasgó. Entonces Samuel le dice, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se ande arrepintiendo. Y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. A él le importaba la apariencia. Si el profeta estaba acompañando al rey, entonces seguiría teniendo influencia el rey sobre el pueblo. Ya Samuel quiere irse, no lo aguanta. Tú desobedeciste, ¿qué me estás pidiendo? Miremos. Y volvió Samuel tras Saúl, es decir, detrás de él, y fueron juntos, y adoró Saúl a Jehová. Y después dijo Samuel, tráiganme a Agag, rey de Israel. Y Agag vino a él alegremente, y dijo Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte, ya pasó, qué bueno. Pero Samuel lo encara, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Queridos amigos, en esta porción, yo quisiera incluso hasta desafiarles a ustedes. Charlé con alguien hace un tiempo, y al leer esta historia decía, pero no entiendo que Saúl, el rey, es más misericordioso que Samuel. Saúl le perdonó la vida, Samuel lo cortó en pedazos. ¿Dónde está el amor de Dios? El amor perdonador. Mi querido amigo, ¿usted se animaría a soportar la pregunta y responderla?
Bien, la historia, recordemos, va en esta línea. Debido a aquel hecho tan penoso de los amalecitas que atacaron la retaguardia de los hijos de Israel, el trono de Jehová, lo hemos leído así, Dios prometió que esa generación nunca viviría sobre la tierra. Cometieron un pecado gravísimo, un pecado contra el Espíritu Santo, no hay retorno. No obstante, esa gente floreció y miramos al rey Agag, uno de sus últimos reyes de los amalecitas, y que Dios ahora quiere deshacerse de esa gente. No necesariamente están haciendo una guerra a Israel, como ocurre con otras historias donde Dios interviene frente a la agresividad del reino que viene a atacar al pueblo de Dios. En este caso, Dios dice a su gente, vayan y destrúyanlo porque se hizo el juramento, esa gente no puede vivir en la tierra. Y esa orden cayó sobre Saúl, y el texto nos dice que él escucha atentamente la palabra de Jehová. Saúl tuvo acceso a Agag, tuvo acceso a los animales, decidió el pueblo y Saúl perdonar lo mejor de los animales para dedicarlos al Señor. Y Agag, pues, que aparece contento porque ya no hay muerte, y entonces dialoga con Samuel. Así como tú dejaste a muchas mujeres sin hijos, así tu madre hoy también le pasará lo mismo. No tendrá su hijo. Y lo cortó en pedazos. ¿Quién es más misericordioso? ¿Saúl, que le perdona la vida, o Samuel, que representa a Dios y lo corta en pedazos? Tal vez usted me diga, lógicamente Samuel. No, no es así, amigos. Acá hay un punto que debe tomarse en cuenta. Qué importante es formar parte de la retaguardia de Dios. Qué importante es formar parte del trono de Jehová. Aunque seamos débiles, niños, viejos, impotentes, ya lo vil del mundo escogió Dios. Bien, eso será la retaguardia de Jehová. Conformarán el trono de Jehová. Y eso Dios lo protege. Como tocaron el trono de Jehová, que desaparezca esa generación. Saúl no lo entendió. Sea que no recordó ese versículo, o no le interesaba recordar versículos de la Biblia para su misión como un rey que debe honrar a su Creador. Así que, amigos, Samuel el profeta hace la voluntad de Dios. Raigan a esa gente, hágalos desaparecer de la tierra, por el gravísimo pecado de haber tocado el trono de Jehová. Los débiles, los enfermos, los niños. Pero amigos, queda un capítulo más de Saúl. Aquí él no hizo como Dios le mandó, destruye a Amalec, no lo hizo. Aquí Dios hace lo que Dios no pide, destruyan a los gabaonitas. Él nunca pidió. Al contrario, esa gente formaba parte de los planes de Dios por el juramento que Josué erróneamente hizo con esta gente que creían venía de lejos. No, se engañaron, ellos venían de cerca. Voy a invitarles a que miremos un poquito el texto de los gabaonitas. Esto aparece en Josué, capítulo 9, vamos a leerlo. La astucia de los gabaonitas es el título del capítulo. Cuando oyeron estas cosas todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos, y en toda la costa del mar grande delante del Líbano, los heteos, los amorreos, los cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Mas los moradores de Gabaón, que también formaban parte de los cananeos, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y que tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino, rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. ¿Qué significa? Venían de muy lejos. Y vinieron a Josué al campamento de Gilgal,
Y les dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los heveos: quizás habitáis en medio de nosotros. Y era cierto. ¿Cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Y Josué dice: ¿y quiénes sois vosotros y de dónde venís? Ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios. Todo era mentira, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto. Y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sejón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaban en Astarot. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron: tomad en vuestras manos provisión para el camino, e id al encuentro de ellos y decidles: nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino, el día que salimos para venir a vosotros. Y helo aquí ahora ya seco y mohoso. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos, helos aquí ya rotos. También nuestros zapatos, vestidos y nuestros zapatos ya están viejos a causa de lo muy largo del camino. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y este es el gran punto, amigos, que nos hace falta tomar en cuenta. Esto algunos les han llamado el síndrome de Josué. ¿Qué cosa es esto? Es no consultar a Jehová cuando es necesario hacerlo. ¿Qué sigue más? Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Así pues, descubren 3 días más tarde que oyen que eran, como tenemos ahí, que eran vecinos y que habitaban en medio de ellos. Los habían engañado. Pero se hizo un juramento de paz y se invocó el nombre de Jehová. Por lo tanto, fungieron como servidores. Llevaban el agua, formaban parte paganos mezclados allí con el pueblo de Dios. Pero invocaron el nombre de Dios, que hacían pacto, una alianza, que no los iban a dañar. Y luego descubren la artimaña. Bien, Saúl, amigos, y este es el detalle con el cual queremos concluir también, había recibido la orden de destruir a Amalek por causa de lo acontecido en Refidim, cuando salían de Egipto y los amalecitas golpearon la retaguardia. Pero ahora, amigos, con los gabaonitas, ¿por qué Saúl los destruye? Vamos pues a segundo libro de Samuel, capítulo 21, versículo 1 en adelante. Una historia de los amalecitas y el altar de Moisés, con el cual dio gracias por haberlos destruido, aunque esta gente volvió a resurgir. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos, y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquellas casas de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. ¿Por qué les hizo daño? Sigue más, siguiente versículo. Entonces el rey llamó a los gabaonitas, David los llama y les habla. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento, texto que hemos leído. Pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. ¡Qué celo! ¡Qué celo! Ten celo por las cosas que Dios te ordena que hagas, no por las cosas en las que no te tienes que meter. Amigos, así actúa Satanás. Confunde a los hombres. Quiero abreviar esta historia, amigos, porque como hubo sequía, David pregunta: Dios, ¿qué está pasando? Vete a los gabaonitas, pregúntales a ellos. Y él habla: cuénteme qué pasó. No, es que Saúl nos mató a todos. ¿Qué? Y entonces, ¿y qué piden ustedes para el desagravio? Que se ahorquen a 7 de esos individuos, de esa familia. Ya Saúl había muerto.
pero la desgracia se transmitió. La maldición de Saúl abarcó a los hijos y nietos. Y así fue que David entonces tomó 5 miembros, aún de los hijos de Merab, su cuñada, de Ahab, una concubina de Saúl, en total 7, que fueron ahorcados. Y que diríamos, ¿pero qué tengo que ver yo? Mi abuelo fue el que hizo, mi padre fue el que hizo. Esto para que quede la enseñanza de que lo que hizo Saúl fue perverso. No obedeció cuando se le pidió que haga y se metió en algo que no se le pidió que haga. Cuando ocurre, amigos, el ahorcamiento, ahora baja la lluvia, viene lluvia, y Dios bendijo la tierra por causa de los gabaonitas. Una historia preciosa. ¿Dónde está? Segundo de Samuel, capítulo 21. Allí, que no pudimos tiempo, no hay tiempo para leerlo, pero decirles, amigos, Saúl no entendió los planes de Dios. Moisés sí lo entendió cuando él oró levantando un palo en alto, amigos que lo sostenían. Dios interviene para que nuestro general Josué termine la guerra victorioso. Y así fue, terminó. Se hizo un altar de gratitud a Dios. Y la palabra de Jehová a Moisés, no te olvides, escríbelo, esa gente no puede vivir en la tierra. Saúl se hubiera comulgado con Moisés, hubiera comulgado con Samuel, si hubiera tenido ese espíritu, habría cumplido la voluntad de Dios. ¿Qué cosa? Exterminar a los amalecitas. Y los gabaonitas, déjalos tranquilos. Hay un juramento erróneo por causa de Josué, se equivocó, pero está el juramento, protegerlos, déjenlos, pero son paganos, déjalos, no te metas. Dios no te llama acá. Amigos, ¿logramos captar? Dios quiere que tengamos comunión con Dios y el altar provee el medio para entender el plan de Dios. Y que Dios me dice, aquí me tocaron el trono de Jehová, los débiles, los niños, esos amalecitas tienen que desaparecer. Y aquí invocaron el nombre de Jehová. Por causa del nombre de Jehová no se toca a esa gente. Esta es la historia de los gabaonitas. ¿Lo podremos entender? Mis hermanos, mis amigos, les animamos a que ustedes cultiven también comunión con Dios para que apreciemos el Espíritu de Dios, las intenciones del Señor, cuando se nos dice aquí o se nos dice acá, que obedezcamos en todo momento. ¿Lo haremos? Mis queridos amigos y hermanos, que Dios les bendiga y que extraigamos lecciones del Evangelio del Santuario y, en este caso, del altar. Que Dios nos bendiga y hasta la próxima nos veremos. Amén.